Un gusto estar con ustedes en esta mañana de martes. Hablamos sobre temas de interés para todos los ciudadanos y hoy algo que llama poderosamente la atención es el anuncio que la semana pasada hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien prácticamente le declaró la guerra a la MS-13. La Mara Salvatrucha allá en Estados Unidos. Son varios los crímenes, varios los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos años y esta es la ofensiva entonces que inician las autoridades estadounidenses en contra de estos grupos de pandilla. Para ello vamos a conversar con el analista en temas de seguridad, Julio Rivera Clavería, que ya nos acompaña esta mañana. Licenciado Rivera Clavería, muy buenos días. ¿Cómo ve usted este anuncio de Donald Trump de declararle prácticamente la guerra a la Mara Salvatrucha? Pues mire, yo creo que no es nada nuevo. Desde que él empezó con su campaña política, lo dijo claramente que efectivamente parte de lo que él iba a hacer era la deportación masiva de indocumentados, de personas que cometieran cualquier tipo de acto delictivo y sobre todo de delincuentes que formaran parte de estructuras militares, por lo tanto, de estructuras criminales. Por lo tanto, no es nada nuevo, sino simplemente era de hacer el análisis correcto y comenzar a ver qué es lo que nosotros como países receptores, en todo caso, de gente que conforma estas maras, teníamos que hacer. Lo que sucede es que el país en la actualidad está sumido en una crisis política que no ha terminado desde la época de la captura de la cúpula del Partido Patriota, en una crisis social con más de 1.800 conflictos sociales y con una crisis económica en el que se dispara la canasta básica pero que no se incrementan los salarios. Todo esto sumado a que efectivamente nos vendrá una cantidad de deportados que no van a encontrar trabajo en el país, más aquellos que tienen antecedentes criminales que independientemente de que sean reincidentes o que sean ciudadanos norteamericanos, porque ya tuvimos una primera experiencia en los años 90, cuando efectivamente se nos envió gente de la Salvatrucha y la 18 sin considerar, sin habernos puesto en alerta para ver qué era lo que teníamos que hacer nosotros. El resultado: hoy tenemos dos estructuras criminales, la Mara 18 y la Salvatrucha, muy fortalecidas en el país y cubriendo y bien todo organizadas también. Nacional. Y esa es precisamente la preocupación y la razón por la cual lo invitamos para conversar, porque el hecho de que en Estados Unidos se endurezcan las políticas en contra de pandilleros es un problema para la región centroamericana. Pero veamos el caso de Guatemala, donde estos delincuentes estarían viniendo a operar nuevamente al país, a hacer de las suyas lo que ya hicieron en otros lugares. Y esto va a incrementar la ola de violencia que actualmente está viviendo nuestro país. ¿Cómo esto podría afectar en un panorama supuesto de lo que podríamos estar enfrentando en los próximos meses? Es que no es un panorama supuesto, es que es una realidad. Cuando el presidente Trump está asegurando que le declara la guerra a las pandillas, es porque efectivamente todos aquellos pandilleros que sean detenidos en Estados Unidos van a ser retornados a sus países de origen. El gran problema es que lo que esto implica es primero un incremento en la violencia y en la criminalidad, porque esta gente se ha perfeccionado en la extorsión, en el asesinato, en el sicariato, en el trasiego de armas, en la seguridad en ruta para narcotraficantes y para inmigrantes. Por lo tanto, es gente ya especializada. Y nosotros en estos momentos no estamos en capacidad de poder absorber muchos más delincuentes, porque nuestras cárceles no solo están hacinadas, sino que efectivamente no cumplen con los estándares mínimos internacionales en materia de infraestructura carcelaria. Por lo tanto, vamos a tener problemas si no comenzamos a tomar las medidas necesarias ya. No es cierto que esta gente no vaya a ser deportada. Sí va a ser deportada. Yo se lo puedo asegurar. El presidente Trump ya empezó a deportar gente que simple y sencillamente ha sido detenida por ilegales. No va a deportarnos y a enviarnos mareros que ellos lo único que persiguen es buscar su seguridad, buscar su tranquilidad a costa de complicarnos la existencia, porque las maras no fueron creadas ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Honduras, fueron creadas en Los Ángeles. Ahí se perfeccionaron y aquí vinieron a poner en práctica todo lo que aprendieron en los Estados Unidos de Norteamérica.
Esperamos sus comentarios al 5691-7782, es nuestro número de WhatsApp. Comentarios, también preguntas que quieran realizar a nuestro analista invitado sobre este tema de las pandillas y las implicaciones directas que tiene para Guatemala. Usted habla de este fenómeno. En los 80s, de El Salvador específicamente, huyen hacia Los Ángeles, ahí se forman esas pandillas y estos grupos comienzan a operar. Hablamos también de las cárceles, de cómo podría verse afectada Guatemala porque no hay capacidad. Actualmente hemos visto cómo la Mara 18 tiene de rodillas al sistema penitenciario, ha hecho de las suyas tanto en los centros de detención para menores como en las cárceles preventivas como de cumplimiento de condena. Esta situación de deportar a los pandilleros podría agravar los crímenes, las extorsiones y también las revueltas en prisiones. Es que lo que tenemos que tener es absoluta claridad en qué es lo que va a suceder con esta gente que va a ser deportada por tener antecedentes criminales, por haber ejecutado actos criminales o porque simple y sencillamente forman parte de esta estructura criminal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un plan de contingencia previsto en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Yo he recorrido los diferentes departamentos del territorio nacional y lo único que le puedo asegurar es que en la gran mayoría de departamentos, con raras excepciones en el oriente, están complicados con el tema de las maras, no solo en las cabeceras departamentales, también en los municipios. Y sin embargo, esa otra parte ni siquiera se toma en cuenta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner las barbas en remojo si no queremos que Guatemala esté sumida en un problema de violencia y de criminalidad mucho más alto que el que estamos enfrentando. Pero ¿qué debe hacer el gobierno para recibir a estas personas? Porque no se puede cerrar, no se puede negar a recibir a quienes son deportados y guatemaltecos. Pero hay un problema. El problema es que ellos pudieron haber delinquido en Estados Unidos, pueden tener antecedentes en los Estados Unidos, pueden formar parte de una mara en los Estados Unidos, pero en Guatemala no han cometido ni un hecho delictivo, ni forman parte de ninguna estructura criminal, ni nada. Por lo tanto, al entrar a Guatemala, automáticamente lo único que se puede hacer es llevar un récord de estas personas y darles seguimiento, porque solamente aquellos que hayan cometido hechos delictivos en Guatemala pueden ser puestos a disposición de los tribunales. Yo creo que es un problema muy serio. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo primero que yo recomiendo es que efectivamente el DIPANDA, que es el grupo especializado en la Policía Nacional, se fortalezca de una manera exponencial, no con 100, 200, 300 para trabajar de aquí en adelante. Que se fortalezca la Subdirección de Investigación Criminal, aunque hoy hemos tenido problemas con asesinatos, especialmente en esa subdirección contra policías, pero creo que hay que fortalecerla muchísimo. Y la tercera, el tema del sicariato. Son los tres temas que yo creo que va a haber que fortalecer muy fuertemente para poder controlar estas maras. Paralelamente, comenzar a replantear el tema del sistema penitenciario y de la correccional de mujeres. Yo me enteré que el señor presidente había comenzado a pensar en sacar de la esfera de la presidencia a las correccionales de menores con una reforma legal. Me parece que eso es el camino correcto. Pero en el sistema penitenciario hay que invertir dinero en una cárcel de máxima seguridad. Yo oí a uno de los funcionarios del Ministerio de Gobernación decir que solamente el 5% de los 22,000 reclusos son altamente peligrosos. Eso significaría que según ellos son 1,027 personas. Ahora la pregunta es, si son solo 1,027 personas, ¿por qué no los controlan? Y son los que están generando caos. Vamos a leer. Pero no es cierto, no es cierto, no puede ser cierto. Eso significa que ha de ser por lo menos unas 5,000 personas los altamente peligrosos, y es en lo que hay que enfocarse para poder ir conteniendo de alguna manera la criminalidad en el país, la violencia y todo este tipo de delitos que afectan a la población guatemalteca. Por supuesto, leemos sus mensajes al 5691-7782. Usted se ha comunicado para hablar de este tema de las pandillas y de las acciones en Estados Unidos. Ojalá Donald Trump se pusiera de acuerdo con Jimmy Morales y limpie Guatemala de los MS. Aquí ven en Aldea Serinal, estamos infectados de muchos de ellos. Estos son los mensajes que nos envían
las personas que están comunicándose con nosotros al 5691-7782. Tenemos otro mensaje que recibimos de nuestros televidentes. Buenos días, muy buena entrevista. Me quito el sombrero por el link Clavería. Saludos desde Mazate. Bueno, pues ahí veíamos lo que está ocurriendo en el Serinal. Las personas están preocupadas porque prácticamente como si fuese una plaga, las pandillas han estado llegando también a esas zonas que anteriormente eran lugares tranquilos y pacíficos. Le cuento, en San Juan Ixcoy, que está al final de los Cuchumatanes, que absolutamente creo que nadie conoce en este país y además es un bello lugar, hay mareros. Usted va a la Cintal Retauleu, hay mareros, va a Quesaltenango en la cabecera, va a los municipios, hay mareros, va a San Marcos, estamos infectados y el problema es que se están incrementando de manera exponencial y se están expandiendo en todo el territorio. Y eso es altamente peligroso porque están utilizando menores para asesinar policías, están utilizando menores para trasegar armas, para narcotráfico, para comprar, para el cobro de las extorsiones y para el sicariato. El gran problema es que vamos a tener que hacer una revisión de a los cuántos años podemos empezar a procesar a los menores como mayores, de 16 en adelante. Es un problema que no se atendió en su momento, se dejó crecer y ahora es algo que es una brasa muy caliente para cualquier autoridad que llegue al gobierno. Para cualquiera, absolutamente para cualquiera. Yo creo que el presidente Jimmy Morales está en un momento sumamente complicado y difícil por todo lo que expliqué antes, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, pero creo que en el tema de seguridad y justicia tiene que ser un replanteamiento en función del próximo gobierno o de los próximos gobiernos. Ya no se trata de trabajar solo para ahorita, se trata de trabajar pensando en 20 años. Si no trabajamos pensando en 20 años, no vamos a solucionar la problemática de estos fenómenos criminales que tienen arrodillados a los guatemaltecos y cada vez se van a ir incrementando más y cada vez va a ser más peligroso vivir en Guatemala. Pero estos problemas, hay cosas puntuales que también han provocado que muchos jóvenes sean seducidos y niños también. No existen parques para entretenimiento, no hay lugares de recreación, no existen programas para atención de los menores de edad. También esas oportunidades que se les ha negado a los niños y adolescentes ha provocado que encuentren entonces en ese otro lado oscuro, ese calor de familia, ese calor que le pueden brindar las pandillas. Antes de que nos responda, leemos más de los comentarios de nuestros televidentes al 5691-7782. Pongan la pena de muerte, ya no tienen cura. Esa es la opinión de nuestros televidentes. Gracias a ustedes que se comunican en esta mañana. Pregunto, ¿por qué no poner la pena de muerte para poder calmar parte de la violencia? Y este es un comentario recurrente siempre que hablamos de pandillas, de delincuencia y de lo que afecta a los ciudadanos, que hagan las cárceles en el Petén para tenerlos aislados de la población. Esa es otra de las opiniones que recibimos esta mañana en el WhatsApp 5691-7782. Hay que poner a trabajar a todos esos mareros, hay tantas calles para que hagan mantenimiento. Hace una semana también que hablábamos ese comentario de ponerlos a trabajar, pero usted nos decía claramente que debe existir esa clasificación de quiénes son peligrosos y pueden atentar cuando estén realizando algún tipo de trabajo. Esa parte que dejó el Estado, por un lado, de no proveer de suficientes herramientas a los niños y jóvenes y descuidar a la niñez y adolescencia, ahí también hay cierta responsabilidad, ¿o no? Yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad en general. Todos somos corresponsables de eso. No hay fuentes de trabajo, no hay acceso a educación y a salud. Y se lo digo, yo acabo de estar en San Marcos y me contaban jóvenes que efectivamente no tienen oportunidades. Una de las oportunidades que están encontrando hoy es el trasegar drogas para el lado mexicano, armamento, o el dinero, contrabando de productos también. Lo que sea, efectivamente, para poder sobrevivir. Yo creo que hay que voltear la mirada hacia el agro, hacia el área rural. Hay que voltear la mirada y también a las áreas marginales de la capital. Al final, todos, absolutamente todos, vamos a pagar las consecuencias de no entender que todos los jóvenes tienen que tener las mismas oportunidades, aunque las condiciones puedan ser diferentes en el futuro, por si las pueden aprovechar o no, pero todos debemos de tener
todos los jóvenes deben de tener las mismas oportunidades. Un problema de nuestra sociedad, y lo platicábamos fuera de cámaras, licenciado Rivera Clavería, es si soy mayor de 35 años, me niegan la oportunidad de poder trabajar porque dicen que ya estoy viejo. Así es. Si tengo 18 años, me niegan la oportunidad de trabajar porque estoy joven y no tengo experiencia. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué hago? La experiencia se gana trabajando, la experiencia se gana estudiando, la experiencia se gana viviendo todos y cada uno de los días. A los jóvenes se les tiene que dar la oportunidad. Nadie nace sabiendo, nadie nace con la experiencia. La experiencia es la acumulación del trabajo a lo largo la acumulación del trabajo y de la teoría a lo largo de los años. Por lo tanto, las oportunidades tienen que llegar a todos por igual. Mire, a mí el fenómeno que más me preocupa, a mí me pueden hablar del narcotráfico, del trasiego de armas, de la trata de personas, que es un delito espantoso y que hay que combatirlo fuertemente, de la pornografía infantil, igual hay que entrarles fuertemente, pero la trata de personas, la pornografía infantil y las maras tienen que ser combatidas fuertemente y apoyados para sacar adelante a estos jóvenes. El país necesita un replanteamiento en el tema de seguridad y un replanteamiento en el tema de justicia. Yo sé que es vital el combate a la corrupción y no hay que aflojar un segundo en el combate a la corrupción, porque cada centavo que se roban en el Estado es un centavo que no llega a estos niños pobres que no tienen oportunidades. Más mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 5691-7782. Damos lectura y agradecemos también a quienes se comunican esta mañana. Buen día. El hecho que los pandilleros sean deportados a Guatemala incrementará el nivel de delincuencia porque vienen sin antecedentes y andarán libres para reunirse con sus grupos y delinquir. Creo que los cabecillas que sean capturados en Estados Unidos con récord criminal deberían ser condenados allá y aplicar la pena de muerte, ya que en varios estados de los Estados Unidos aún se puede aplicar. Otro comentario que recibimos: hay que crear la ley antimara, surge la pena de muerte, eso es una plaga que hay que erradicar. ¿Ustedes creen que al regresar muchos mareros de la MS no se volverá una guerra entre los dos bandos en Guatemala? Díganle a Donald Trump que se ponga de acuerdo con el presidente Jimmy Morales para reformar una nueva cárcel de alta seguridad para estas personas. Esos son los comentarios, muy valiosas las opiniones de nuestros televidentes, el planteamiento que ellos hacen sobre la creación de cárceles que hablamos y también del cumplimiento de condenas en cárceles estadounidenses de quienes han delinquido allá y que no sean expulsados y que nos manden a esa gente aquí a Guatemala. Es correcto, yo creo que ese es un planteamiento correctísimo. Es decir, si ellos han cometido hechos delictivos en los Estados Unidos, que cumplan sus condenas y que después no los trasladen. Que no vayan a cometer la injusticia como se cometió a finales de los 80, principios de los 90, en los que simple y sencillamente nos mandaban absolutamente a todos. Residentes, jóvenes nacidos en Estados Unidos, con antecedentes y con récords criminales terribles, en los que simplemente se vinieron y lograron estructurar lo que hoy es la MS, la Mara Salvatrucha y la 18. Bueno, licenciado Rivera Clavería, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de entrevista aquí en Telediario. Nosotros vamos a la pausa, pero en breve seguimos con más de las noticias.